Aún faltan aprendices por registrar su nombre en el chat, por favor. Lo hacemos para que quede allí el registro de asistencia. Me indican por favor si logran ver el cuadro de Excel. Ok. Bueno, ya lo voy a... Un momentico. Vamos a revisar aquí ejecución. Ampliar un poco este espacio. Bueno, en el momento este es el registro que tengo. Ahorita me hicieron un par de entregas, no las he agregado acá, para que por favor lo tengan presente. Pero si de pronto la semana anterior alguien hizo la entrega o el fin de semana, eh, o quizás ya había resuelto esta actividad en noviembre y pues revisando el reporte se identifica pues que dice que no la entregó, entonces por favor lo manifiestan mediante WhatsApp por interno pues para hacer la revisión puntual de cada uno. Por acá, en esta fase de ejecución, pues tenemos en este momento la actividad del multímetro. Aquí voy a hacer pues un breve recorrido para que por favor vayan revisando. Un momento, se logro aquí ganar un poco de espacio. Bueno, ahí se ve mejor. Alguna situación, si quieren activar el micrófono porque pues estoy en la pantalla compartida, entonces no logro ver el chat. Bueno chicos, como les manifestaba entonces, aquí hay una entrega total de la actividad de 18 aprendices. Sí, son los que están en este momento aquí seleccionados. Lo voy a dejar allí un momento para que por favor se busquen. Los que saben que hicieron la entrega, si de pronto pues alguien que entregó no está, entonces recuerden que lo manifestamos mediante WhatsApp. Bueno, aquí en la parte inferior pues están aprendices que no realizaron la entrega y tengo también otros registros pues de estudiantes que desde el año pasado pues han tenido situaciones por las cuales no han podido presentar actividades. Me gustaría por favor que me colaboren revisando si alguno de estos compañeros que se encuentra acá pues de pronto perdió el grado 10 o de pronto se retiró de la institución o pues se cambió como tal de institución para tener pues el registro ya actualizado. Lo voy a dejar allí un momento. Sí, profe, pues los que están en rojo se salieron de la institución, pues son los que se retiraron. Camel, no estoy seguro, Daniela Otero sí, Ateortúa también, Juan David Zapata en nada se salió, Camila Torres también se perdió el año. Listo chicos, muchas gracias. Ya con esto entonces yo voy a ir actualizando el reporte. Pues de una vez para hacerlo el respectivo proceso de la cancelación de la matrícula pues con el SENA como tal, con Sofía Plus. Bueno, entonces
Yo les voy a compartir este archivo, pues acá simplemente se los estoy presentando, sin embargo yo se los voy a compartir en un enlace para que ustedes pues con detenimiento puedan ingresar y hacer la revisión puntual. Aquí tenemos la fase de análisis y planeación, todavía hay algunos aprendices que deben actividades de análisis. Aquí están las de planeación. Recuerden que la certificación del SENA pues se logra con el cumplimiento del 100% de esas actividades, porque son con las que el instructor logra evaluar los resultados. Los resultados no se pueden evaluar con una nota numérica, pues yo no puedo colocar que el aprendiz pasó, digamos, el resultado de ejecución del mantenimiento con 3. O sea, eso no pasa porque pues realmente o se aprueba el resultado o no se aprueba. O sea, no tenemos una manera pues de intermedio. Es para que lo tengamos presente. Igual, como les digo, el archivo se los voy a compartir. Entonces, vamos a pasar a lo que sería, voy a dejar esto por acá un momento, a lo que sería la presentación del simulador. ¿Sí? Porque hay algunos que tienen dudas, me pueden ir pues escribiendo o pueden hacer la mención puntual y vamos a hacer el ejercicio por acá. Bueno, recuerden que el enlace yo se los dejé en el chat, pues el año pasado utilizamos otro, pero pues es una plataforma que si bien es más intuitiva, eh, es de pago. Y la situación era que el año pasado, pues a las entidades de educación les habían otorgado un acceso gratuito, donde incluso pues también los estudiantes podían hacer allí sus prácticas, pero esto duró aproximadamente como hasta octubre más o menos, y ya de ahí pide pues una suscripción, porque es una plataforma que se encarga de generar recursos didácticos para la formación, pero pues realmente es bastante costosa. Y una licencia, digamos, no cubre todos los aprendices, sino que habría que tener una licencia pues por estudiante y no es algo pues que sea pues como tan factible. Aquí tenemos entonces una herramienta que es gratuita. La página es DCA Lab o, o DSCAP Lab. Es una herramienta que me permite pues hacer simulaciones sencillas y para lo que necesitamos pues es digamos que suficiente. Bueno, sin embargo, hay que tener en cuenta que cada simulador tiene sus propios parámetros de funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros aquí tenemos el multímetro. Simplemente damos un clic y lo arrastramos acá o él pues aparece así en la pantalla. Pero no todos los simuladores funcionan, digamos, en las condiciones reales o como debería funcionar. Entonces, vamos a ver si por acá logramos identificar, porque yo sé que cuando estábamos haciendo este ejercicio el año pasado, nos encontramos con unos valores que no correspondían. Entonces, por eso vamos a hacer por aquí el ejercicio. La idea con esto es hacer una toma. Recuerden que el multímetro me permite, pues como su nombre lo indica, multi, hacer una medición de distintos, digamos, factores. Yo puedo medir resistencia, puedo medir voltaje y puedo medir corriente. Para este caso puntual aquí tenemos una batería. Las baterías son pues elementos que almacenan carga, pero estamos hablando aquí de una corriente directa, ¿sí? Una corriente continua. Llamamos alterna la que nosotros encontramos en los tomas de corriente, y es alterna porque pues su frecuencia de trabajo está oscilando, o sea, nunca es estática. Como aquí tenemos simplemente un contenedor que almacena carga, pues siempre va a entregar las mismas condiciones de carga hasta que la batería se agote. Bueno, entonces, en este sentido, el multímetro tiene por aquí unas escalas y unos valores de medición, en donde en este caso, si yo voy a medir la corriente que genera esta batería, pues voy a tener que girar la perilla hacia los espacios de medición de corriente, donde nos indica que es direct current o corriente continua. Igual por aquí hay unos valores de voltaje, solo lo que les decía. En este caso, pues tenemos por acá el amperaje para la corriente y aquí para el voltaje, pero en directa, ¿sí? Y aquí en alterna. No debemos confiarnos o aprendernos este multímetro que tenemos acá en el simulador, porque pues realmente lo que nosotros debemos aprender o interiorizar es dónde lo debo ubicar según la nomenclatura que tenga el instrumento y según también los rangos de medición, porque aquí, por ejemplo, ustedes observan en 4 punticos naranja, todos sirven para lo mismo, pero ¿qué es lo que cambia? El rango de medida.
Aquí me dice que va a tener una medición a 3 voltios, a 12 y a 220. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a hacer una medida de un elemento, por ejemplo, de un voltaje 5, si yo lo ubico en una escala de 3 voltios, pues él me va a medir máximo ¿cuánto? 3 voltios. O sea, no va a poder medir más allá de lo que le indica el rango. En este caso, entonces, si vamos a medir corriente, vamos por aquí al amperaje. Esto es un elemento que tiene un amperaje bajito, por ende vamos a utilizar el valor de 3 amperios máximo y vamos a trabajar de la siguiente manera. Entonces vamos a tomar, bueno, esto realmente funciona como una protoboard, no sé si de pronto ustedes lo han visto en elementos de circuitos. Es una plaquita donde yo puedo ir cableando, entonces me va a dar lo mismo si yo, por ejemplo, conecto este elemento acá y le genero un puente acá, y si yo conecto, por ejemplo, esta acá y le genero un puente acá. Entonces, ahí incluso ustedes pueden observar la gráfica del flujo de energía. Sí, porque realmente, pues, cuando yo hago la conexión, él lo que hace es que el flujo va a empezar a transmitir por la batería, porque estoy conectando los dos polos. ¿Y hacia dónde va a pasar? Al instrumento que hace la medición. Aquí me está indicando un valor de medida de 1500 amperios. Si hay preguntas hasta el momento, no, pues no puedo revisar el chat al tiempo, entonces por favor activen el micrófono en caso de que pues, exista alguna duda o quieran hacer alguna intervención. Entonces lo que les decía, al trabajar de esta forma me permite pues revisar lo que sería el gráfico de flujo de la corriente. Aquí tenemos el valor, este sería uno de los ejercicios. ¿Qué hago yo? Simplemente tomo una captura de pantalla y la coloco en un documento de texto, puede ser un Word, y allí voy a registrar que esto es una toma del amperaje o de la corriente que me entrega una batería. Listo, desconectamos acá. ¿Qué podemos hacer entonces? Esto pues uno siempre trata de hacer la desconexión del elemento, pues cuando yo estoy en campo, pues lo ideal no es que yo tenga todo conectado y empiece aquí a jugar con esto. Sí, porque esto es un instrumento que es sensible y algunos pues elementos que digamos que son de batalla, como lo manifiesta uno, que son un poco más económicos, pues pueden tener daños o se pueden desincronizar con hacer estos cambios de rango teniendo el instrumento conectado. Entonces, por eso uno lo que hace es que simplemente corta ahí el circuito. Ahora, ¿qué otros valores nosotros podemos medir allí? Recordemos que como estamos hablando de corriente directa, yo podría hacer una medición en este caso. Vamos a colocar aquí el voltaje máximo a 3 voltios y vamos a mirar cuánto me arroja. Aquí tenemos una medición de 1.5 voltios. ¿Sí? Revisemos acá, incluso se puede observar en la batería que nosotros colocamos allí en el instrumento, dice 1.5. Y es exactamente el valor que nos indica el instrumento. No sé si tienen dudas hasta el momento, alguna pregunta, algo para agregar. Recuerden que lo único es tomar aquí como la captura de pantalla. Teniendo esta captura de pantalla, pues la vamos colocando en un documento de Word. Ahora vamos a hacer una medición de otro elemento. Podemos hacer medición de resistencia. Bueno, aprovechando que tenemos esta conexión acá. Por ejemplo, si yo ubicara el instrumento en voltaje en corriente alterna, aquí en la simulación él nos va a entregar el valor, ¿sí? Nos va a entregar como si fuera una corriente continua, o sea, no va a generar ningún problema. Pero, pues hay que tener en cuenta que esto en la realidad, esto es una de las cosas que les mencionaba, que el simulador pues puede con todo, pero en la realidad esto no va a pasar. Si yo voy a medir una batería y coloco el instrumento en voltaje, en corriente alterna, pues esto nunca va a pasar, porque él identifica que ahí no hay una oscilación en cuanto a lo que genera como tal el elemento de carga, y pues ahí eso se va a ver reflejado en que no vamos a tener una medición. El simulador, pues yo le puedo decir que esto es una fuente, esto es un tomacorriente, y él va a decir, listo, es un tomacorriente y le da tanto. O sea, allí no vamos a tener, pues, digamos, inconveniente en estos simuladores que son básicos, porque si hablamos de un simulador ya, digamos, profesional o más sensible, incluso nos puede marcar por acá error, o nos puede decir, el instrumento puede sufrir una falla si hace tal conexión, o el elemento que está intentando medir, pues no corresponde con la escala que ha seleccionado. Entre otros, incluso hay otros que se quema el elemento allí en la simulación. Creo que en los de Android pasa eso, cuando hacen una mala conexión.
Entonces simplemente son como ayudas visuales para que pues, la persona comprenda dónde puede estar el error o cuál puede ser la falla. Bueno, también nos hablaba allí en la actividad de hacer una medición por la resistencia. Vamos a ubicarla acá y vamos a colocar por acá y por acá. Bueno, chicos, una pregunta. Me pueden contestar allí por el chat o por el micrófono. ¿Las resistencias tienen un signo de polaridad? O sea, ¿tienen un lado que sea para el positivo y un lado para el negativo o no? ¿Qué dicen ustedes? Cuando hablamos de que un elemento tiene polaridad es eso, o sea, que tiene un lado positivo y un lado negativo, como aquí se ve claramente en la batería. ¿Las resistencias cuentan con esa condición? Entonces, ¿qué dicen? ¿Sí o no? Bueno, la respuesta de David. Bueno, dos, tres responden sí, cuatro responden que sí. ¿Alguien más? Buenos días, qué pena, mira que estaba desorientado porque no estaba en el grupo todavía. Qué pena ingresar tarde. Buenos días, tranquilo. Estamos haciendo la revisión del simulador que se ha venido trabajando, tratando de responder allí algunas dudas, inquietudes o aclarando pues otras situaciones. Bueno, en este punto tengo varias respuestas. 6 estudiantes manifiestan que sí. Bueno, vamos a aclarar aquí esta situación. En la batería, por ejemplo, tenemos marcado aquí un polo que está en positivo y otro polo que está en negativo. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí la pinza color negro, la vamos a colocar en el polo positivo y la pinza roja la vamos a poner en el negativo. Recuerden que lo vamos a situar pues, en el valor correspondiente. Y aquí tenemos una situación especial. Esta, la roja, en este caso para el simulador, representa una medición en positivo y en este caso la pinza negra representa una medición en negativo. Observen acá que estamos conectando el elemento de forma invertida, la negativa con la positiva y la positiva con la negativa, y miren la respuesta que nos da. Ya no nos da que tiene 1.5 voltios, sino que tiene menos 1.5 voltios. ¿Esto por qué se da? Porque estoy haciendo la conexión invertida en los polos que tiene el elemento. Entonces, si yo los intercambio, vamos a observar que tenemos una medición en positivo. Entonces, en este caso, sabemos ya de antemano que este elemento tiene polaridad. Si yo lo conecto de un lado, pues me va a emitir un resultado en positivo o en negativo según la conexión que yo realice. Ahora, ¿cuál es la situación especial con las resistencias? Recuerden que esta es la positiva, vamos a ubicarla de esta forma, y la negativa. Y recuerden que debemos situarlo para medir ohmios, ¿sí? Los ohmios son los que nos permiten medir la resistividad que tiene un elemento, en este caso la resistencia. Aquí nos marca que esta resistencia en especial cuenta con 0.99 ohmios, o sea, casi un ohmio. Esos valores funcionan o se identifican con un código de colores. Por ejemplo, aquí tenemos un código de colores que es el siguiente: negro, café, negro, café. Más adelante vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con cómo identifico yo digamos, el valor correcto que tiene una resistencia sin necesidad de utilizar un multímetro. Simplemente con el código de colores yo sé exactamente cuál es el valor. Pero la respuesta a la pregunta que estaba realizando hace un momento. Entonces, si este elemento tuviera polaridad, cuando yo invierto estas pinzas, no me saldría 0.99, sino menos 0.99. Vamos a ver qué pasa. Vamos a invertirlas. ¿Qué pasó acá? Según esto que acabo de hacer, ¿qué nos dice el multímetro? ¿Este elemento tiene o no tiene polaridad? Según el ejercicio allí que acabamos de hacer.
¿Tiene o no tiene? ¿Qué pasó, muchachos? Están como tímidos. Los 6 que respondieron ahora se mantienen en la respuesta o la cambian. Exacto, no tiene polaridad. Por aquí nos menciona David, no tiene porque no circula la energía. Bueno, allí realmente sí nos encontramos nosotros con un... David, por aquí, sí. Momento, por favor. Bueno, entonces, como les decía, realmente no se trata de que no haya un flujo como tal de corriente en el elemento, sino que simplemente él no detecta si estoy ingresando por una conexión a un polo negativo a salir por un positivo. Por esto las resistencias en un circuito se pueden ubicar de cualquier forma. O sea, yo la voy a poner de una manera y si la giro me va a funcionar del mismo modo, porque él internamente pues no tiene, digamos, como que por un lado se tenga que entrar la corriente y por el otro salir, no, él funciona de la misma manera. Como yo lo ubique, lo que va a hacer el elemento simplemente es que me va a restringir ese flujo de corriente, pues de ahí el tema de la resistividad o de la resistencia. Muy bien, permítame un momento que la página, pues apareció aquí un error en el multímetro, entonces lo voy a abrir por aquí en otra pestaña. Listo, lo voy a compartir desde otro navegador. Permítame, por favor. Bueno, al parecer presenta pues como algunos inconvenientes cuando se comparte la pantalla, sin embargo vamos a mirar si nos debe continuar el trabajo. Pero retomando entonces, les decía, las resistencias tienen un código de colores. Por aquí creo que en esta versión, esta es gratuita, no nos permite modificar. Sí, este modo de demostración, entonces no nos permite. Pero por acá nos sirve pues para mostrar las propiedades de la resistencia. Tenemos unos códigos de colores, la banda 1, la banda 2 indican pues un número específico y la tercera banda ya nos habla de un multiplicador. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo tenga aquí me lo va a multiplicar
por 10 a un valor exponente. Esto lo vamos a ver en una tablita, en un ejercicio corto. De momento, pues por aquí les presento cómo funcionaría o cómo trabajan estos elementos. Tiene una cuarta línea que nos habla de una tolerancia. La tolerancia, que indica que es un valor que está por encima o por debajo de lo que, digamos, debería soportar un elemento. Cuando hablamos de una tolerancia, entonces decimos lo siguiente: este elemento funciona a 100 ohmios más o menos 2%. ¿Qué quiere decir eso? Que podría funcionar 2% menos por debajo del valor que se está diciendo, por debajo, o sea, por debajo de los 100 ohmios en este caso, o estaría 2% por encima. Básicamente nos indica como la precisión del valor que tiene la resistencia. Y esto es muy importante porque cuando yo estoy trabajando, por ejemplo, un circuito, si yo necesito una resistencia exacta de 100, pues voy a tener que buscar una resistencia que tenga una tolerancia bajita, o sea, por ejemplo, 0.5 o 1%, porque en el caso de que ella empiece a trabajar por debajo de su valor de referencia, mi circuito podría no funcionar. Sí, esto es solo un ejemplo. Bueno, vamos por aquí a retomar. Entonces ya sabemos que esto no tiene polaridad, no importa cómo lo adecuemos, pero tengamos en cuenta que siempre vamos para medir resistencia. Nos vamos a ubicar en el espacio del multímetro donde indica ohmios. Bueno, vamos a ver qué otro elemento podemos trabajar aquí. Bueno, vamos a tratar de hacer un circuito cortico, porque pues ya les mostré que podemos hacer una medida de voltaje en alterna con la misma batería o en continua. También ya logramos medir corriente y resistencia. Vamos a hacer un pequeño circuito, colocamos la batería y vamos a hacer por aquí un ejemplo. Bueno, aquí no me deja duplicar el elemento, entonces vamos por acá. Bueno, entonces vamos por aquí a colocar una resistencia. Coloquémosla de este lado. Entonces aquí observamos lo que es el flujo de la corriente desde la batería y pasando por la resistencia. Vamos a tratar de hacer la toma de medición en este caso. Bueno, este simulador no nos deja hacerlo de esa forma. Vamos a revisar. Acá. Muy bien, entonces vamos a revisar por acá cuál sería la corriente que nos está cuál sería el voltaje en corriente continua que nos está entregando el elemento. Pues en este caso, si lo coloco desde aquí a desde acá, estamos observando que no hay una entrada en el momento de corriente, o sea, está circulando por acá, pero no está pasando a este elemento. Vamos a ver si la simulación nos permite registrar el valor a la salida, que en este caso pues vendría a ser esta. Voy a revisarlo. Recuerden que cada simulador tiene pues su manera de trabajar. Voy a revisar si nos permite hacerlo de esta forma. Aquí se entrega un valor. Y vamos a ver si permite medirlo de esta forma. Bueno, aquí incluso nos sigue marcando el mismo valor a pesar de que está pasando por la resistencia. Pues en condiciones normales esa corriente, ese voltaje en corriente continua pues debería disminuir, porque realmente pues estoy pasando por un proceso de eliminación o restricción del flujo de corriente. Sin embargo, pues el simulador en el apartado del voltaje en corriente continua no lo podemos evidenciar. Vamos a regresarnos a lo que sería el amperaje. También nos marca las mismas condiciones de corriente.
pero aquí sí tenemos un cambio fundamental en lo que sería el valor de la resistencia. Vamos a medirlo por acá. Sí, ¿por qué razón? Aquí tenemos una disminución de la resistividad, porque pues realmente el elemento lo que está haciendo es un corte, o lo que está haciendo es aislando la resistencia. Aquí se puede observar el flujo de corriente. Lo que está pasando es que sale de la batería, entra al instrumento y se va directamente a la otra conexión. O sea, no tenemos un flujo de este lado. Entonces, en esta condición de, digamos, de prueba del simulador, pues no nos permite ser tan prácticos para poder hacer digamos, como el levantamiento aquí desde la medida puntual. Sin embargo, miren que podemos empezar a mover el elemento, pero a pesar de que nos muestra allí un flujo de corriente, pues no nos permite medir en los puntos exactos que lo requerimos. Entonces vamos a movernos por acá. Aquí, por ejemplo, sí tenemos un cambio donde el elemento está pasando desde la batería hacia el multímetro y luego está entrando a la conexión con la resistencia. Entonces miren por aquí que el valor fluctúa. Lo que quiero hacer con este ejercicio, pues aquí básicamente no es que les esté explicando el funcionamiento de un circuito, ni mucho menos. Lo único que les estoy presentando acá es, digamos, las capacidades que tiene un multímetro, o sea, qué tipo de medidas yo puedo tomar en un circuito. Entonces, estamos repasando que podemos hacer una medida de un instrumento, perdón, con el instrumento directamente del elemento tipo batería, y allí podemos sacar datos como el voltaje y su corriente. También podemos hacer mediciones de resistencia, y pues si tenemos todo este conjunto en un circuito, pues en un momento dado yo puedo hacer la medición que existe en un punto específico del circuito a otro para saber el valor que está pasando por allí en cuanto a voltaje, en cuanto a corriente y en cuanto a la resistividad que genera. Básicamente eso es lo que nos permite un multímetro, pues dependiendo su costo, pues hay multímetros de 35.000 pesos, 50.000, incluso escalamos valores que superan el 1.000.000 de pesos, porque son ya elementos que son de uso profesional, que son extremadamente sensibles y que nos permiten otra serie de condiciones de trabajo. Por ejemplo, generar un reporte que tiene conectividad Bluetooth, que se conecta con el equipo, con el celular. Bueno, tiene otras condiciones de trabajo y pues son más costosos. Esto es lo que quería que revisáramos, chicos. Pues lastimosamente no puedo presentarles los simuladores de Android, no tengo aquí simulador en este equipo. Sin embargo, ustedes saben que si no tienen el acceso al computador para hacerlo desde esta página, recuerden que básicamente es tomar pantallazos de cuando yo mido corriente, de cuando mido voltaje, y pues esto lo voy registrando aquí en Word y eso es lo que me deben enviar. Es bastante sencillo, chicos, no es complicado. Si no pueden hacerlo desde la página web, recuerden, simplemente entran a la Play Store, descargan una de las aplicaciones de multímetro y hacen cada una de las medidas. Incluso muchos tienen tutoriales. Toman la captura de pantalla, registran allí medición de voltaje, medición de corriente, medición de resistencia, me lo envían y pues la actividad ya queda completada en ese sentido. Chicos, no sé si tienen preguntas hasta el momento, alguna duda, una duda puntual, una pregunta o un comentario general con la formación. Por favor, quienes no registraron la asistencia, colocan allí su nombre. Faltan todavía algunos para que quede allí en el reporte del sistema al cerrar la sesión. Buen día. Yo le quería preguntar sobre cómo, si el colegio empieza alternancia, según nos informaron ahora, el 1 de marzo. Entonces el SENA entraría a hacer un estudio o analizar si pueden entrar a alternancia, o ya sería por medio de petición del colegio o de los estudiantes. No, el SENA, pues hay un comité municipal en cada uno de las ciudades o municipios donde se evalúan esas condiciones, y si ya, por ejemplo, el colegio toma la determinación y según pues todos los protocolos están aprobados para iniciar una alternancia, entonces el SENA lo que entra es hacer una revisión del protocolo de bioseguridad que se aprobó para la institución, pues hace la revisión y teniendo esto en cuenta, lo que hace es que se asigna pues al instructor para dar la formación presencial, pero se debe manejar pues estos lineamientos específicos de la cantidad de estudiantes en el ambiente, el tiempo que deben estar allí y pues otros factores. Y esto no lo hacemos nosotros como instructores,
sino que en este caso pues debe entrar a revisar el líder del programa de articulación, ¿sí? Es el que tiene, digamos, como la administración general del programa de articulación con la media en todas las instituciones en las que el SENA de Cartago pues ofrece los servicios de formación. De igual manera, pues lo más probable es que se realice, porque pues incluso el SENA en Cartago pues tiene una modalidad de alternancia, y si nosotros hemos trabajado, pues simplemente es cuestión de revisar con la institución educativa el protocolo y pues empezar a trabajar de esta forma ya presencial. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, si no hay otras dudas o comentarios, pues, chicos, es agradecerles la participación. Nuevamente me excuso porque pues no pudimos revisar el segundo simulador que íbamos a trabajar el día de hoy. Es un simulador que nos permite hacer un ensamble de los componentes de los equipos de cómputo. De pronto, para los que no estuvieron desde el inicio, pues resulta que ese recurso utiliza algo que se llama Flash Player, que es un reproductor de contenido que dejó de funcionar en diciembre pasado. Entonces, pues ya nos corresponde revisar si tenemos actualización de ese recurso, que es de Cisco, y si no, pues toca buscar otras alternativas de cómo ejecutarlo para poder presentárselo a ustedes y que también ustedes puedan realizar pues el ejercicio desde sus casas. Entonces esa es la tarea, toca hacer la revisión junto al equipo de desarrollo para poder analizar si se puede utilizar otro recurso o cuál podemos integrar allí a la guía, porque recuerden que los recursos de la guía pues se estructuran desde el inicio, esto no es sobre la marcha, sino que es algo que ya viene programado con unos criterios, y pues hacerle un cambio a eso pues depende o se requiere más bien una reunión con el equipo de pedagogía y revisar cuál es el reemplazo del recurso. Chicos, no siendo más, les voy a compartir entonces un recurso durante esta semana para que vayan revisando el tema de la resistencia, algo más como una lectura y que puedan ampliar un poco, digamos que esa comprensión de cuál es el funcionamiento de la resistencia y cómo lo identifico yo según su código de colores. Queda pendiente entonces esta sesión. Por favor, chicos, ponerse al día con el tema del simulador. Recuerden que en el reporte todavía faltan varios. Yo lo que voy a hacer es compartirles este reporte mediante un archivo para que por favor lo consulten, y las dudas las voy a estar atendiendo por el chat paulatinamente. O sea, recuerden que yo termino, por ejemplo, aquí esta reunión, debo ingresar a una con el rector de una institución y el líder de articulación. Entonces, poco a poco les voy respondiendo. Sí les pido un poco de paciencia. Pues para este año tengo 10 grupos y entenderán que es un poco complicado la gestión muchas veces de cada uno de ellos. Pero sí les agradezco mucho la participación, chicos. Lo importante es iniciar con mucha motivación. Recuerden que ustedes tienen unos beneficios enormes en cuanto a cadena de formación para los que quieren continuar su estudio en el SENA. Y luego del SENA, pues saben que se ahorran prácticamente con la mayoría de las universidades dentro del convenio pues el 50% del tiempo de lo que dura la carrera profesional. Recuerden que cuando hacen ustedes la homologación, además de que la tecnología les sale en menor tiempo y con menor inversión, también tienen la posibilidad de que la carrera profesional les salga en la mitad del tiempo. Entonces, a echarle muchas ganas a esto, chicos. Son oportunidades que de pronto, como les he dicho yo muchas veces, en el momento, estamos en el colegio, toda la situación, y lo vemos como algo opcional, como algo básico, pero créanme que pasados un añito, 2 añitos, van a ver la importancia de tener ese complemento en el diploma de bachiller. Y además que ustedes están ganando tiempo, chicos, porque van a salir con el bachiller y el técnico. O sea, no van a tener que digamos que ocupar un año más luego de salir, sino que directamente ustedes ya salen titulados. Entonces, a echarle muchas ganas, muchachos. Todos los instructores estamos con la disposición de sacar estos procesos adelante en las condiciones que sean, ya sea el trabajo pues, virtual como lo hemos realizado, o en alternancia, que sería lo ideal para revisar pues, ya el trabajo a nivel práctico y presencial. Chicos, les agradezco mucho y les deseo un feliz día, y ya en un momento les comparto allí por el chat lo pendiente. Muchísimas gracias.